cuál es el apoyo que da aquí en el diagnóstico. Entonces, dependiendo, hoy día sabemos que del estudio de la mutación de las secuencias de esas cadenas de hemoglobina, entonces podemos decir que eso es una talasemia y la característica genética es esta, la mutación está en tal, y también para el tratamiento, dependiendo del tipo de talasemia que se diagnostique, son los tratamientos. Hoy día hay medicina fetal, hay ingeniería genética para tratar algunas de estas enfermedades. Al final les dejo algunos artículos para que ustedes los estudien de medicina fetal. Un ejemplo, entonces, esto ya ustedes lo conocen como primer y segundo semestre, que una enfermedad genética se produce cuando hay una alteración en donde en el ADN en un gen esencial y que puede pasar cuando se da una mutación en un gen. Puede que se cambie la cantidad, se está produciendo una dosis de hemoglobina, pero si se muta puede que no se produzca o puede que se produzca el doble. Y en ambos casos, los productos génicos, es decir, qué es lo que está aumentado en el urino, la cantidad de RNA. Ustedes ya conocen el dogma básico de la genética, ¿cierto? DNA, transcripción, RNA, maduración del RNA y proteína. Entonces, dependiendo de la alteración que se dé en el ADN, va a ser entonces las consecuencias en el RNA y posteriormente en la cantidad de proteína que se produce. Con respecto a la fibregna, la molécula de hemoglobina, entonces hace 800 millones de años se produjo una duplicación de un gen ancestral que codificaba una proteína transportadora de oxígeno. Si ustedes han venido estudiando un poquito de evolución en los primeros seres vivos, en los peces, en anfibios y todo eso, en las plantas, en las bacterias, hay proteínas similares a la hemoglobina. Las plantas o las algas que tienen cianuro, que tienen hierro o que tienen otras moléculas transportadoras de metales. Bueno, en este caso, en estos organismos se dio inicialmente ya a nivel evolutivo esa duplicación de ese gen. Se originaron dos genes hermanos ancestrales, el ancestro de las globinas y el ancestro de las mioglobinas, y posteriormente el ancestro de las globinas se duplicó y formó las subfamilias alfa y beta. Aquí se ve mejor el nivel de evolución. Entonces, veremos por acá, en estos primeros comienzos se da entonces la neuroglobina, las citoglobinas, las mioglobinas, se dan primeramente esos genes. Aquí este está en el cromosoma, está ubicado, mapeado en el cromosoma 14, este en el cromosoma 17, este en el cromosoma 22, pero por acá sale una ramificación y en el cromosoma 16 está la hemoglobina, los genes de la hemoglobina alfa, en el cromosoma 11 los genes de la hemoglobina beta, y aquí luego por recombinación y por splicing se producen las cadenas alfa, la hemoglobina alfa, de este lado se produce la hemoglobina beta. Y hoy día entonces estos genes ya a través de la evolución, digamos, son mutaciones que han sido en evolución provenientes, o sea, positivas a la evolución, en este caso en humanos. Entonces se han fijado en esos sitios del cromosoma y cumplen entonces
la función que reguladora a la producción de la hemoglobina, dependiendo de la necesidad del organismo. Recordando lo que vimos en el semestre pasado, entonces, de cromosomas, entonces diremos que el cromosoma 11, en esta región, ¿sí?, está, cuando se abre la región del cromosoma 5', 3', que es como transcribe el gen, tiene las siguientes estructuras. Entonces, a ver, de las estructuras de un gen, ¿cuáles son? ¿Qué tiene un gen? Para que sea funcional. Una macrolectura, ¿qué más? Todo un inicio, ¿qué más? De parar, ¿qué más? Exones, intrones. ¿Sí? ¿Qué son los intrones? Los intrones codifican. Al revés. Los que codifican son exones. ¿Cuántos genes hay en el humano? ¿Cuántos genes dice el proyecto de genoma? 23.000 genes. Uno de ellos son los de las hemoglobinas. Entonces, en el cromosoma 11, en esta región está la región de LCR, que es una región reguladora. Está la región, entonces, ahora vamos a ver más en general, y las regiones de qué, que codifican estas distintas hemoglobinas. Aquí, entonces, las hemoglobinas gamma, y vamos a ver, entonces, cómo en cada una de ellas en la de arriba está la hemoglobina beta, y aquí abajo la hemoglobina alfa. Esa es un mapa fino de la estructura en cada uno de los cromosomas, en el cromosoma 11 y en el cromosoma 16, la estructura o la forma fina del gen de cada una de esas proteínas de hemoglobina alfa y hemoglobina beta. El cromosoma 16 viene en la parte 5', es una región, HS es una región, digamos, reguladora específica de la hemoglobina alfa. En cambio, arriba está la de LCR, que es la región reguladora en ese cromosoma. Aquí, esta sí más específica, más concreta. Entonces, todos los genes, y en especial, aquí particularmente, cada una de ellas, aquí miremos qué tiene. La región 5', la región CAT, que son regiones reguladoras, la caja tata, y al final en la región 3', la región intensificadora, para la regulación. Y miren, en esta otra región, en esta parte intermedia, entonces ¿qué hay? Los azules claros, ¿qué son? Intrones, exones. Entonces, hay intrones, los más oscuros, y E1, E2, E3 son los exones. Y como ya se sabe por la longitud, dicen que el exón va de 1 a 31 pares de bases, el exón 2 de la 32 a la 99 y en el exón 3 de la 100 a la 141. Entonces, ¿cuántos nucleótidos tiene esa hemoglobina? La hemoglobina ¿qué? Alfa. Entonces, ahí ya sabemos cuál es la estructura y en qué exón se está produciendo una alteración, dependiendo del nucleótido que esté alterado, se ubica en cada una de esas regiones y eso puede producir
un daño específico. Si ustedes miran la línea punteada, ¿cierto? ¿Qué es lo que está indicando? Que cuando se necesita entonces hemoglobina alfa, se activan las regiones alfa 1 que baja o alfa 2. Entonces, eso depende de qué necesidad tiene, en ese caso, el organismo para sintetizar cada una de estas estructuras. Abajo, tanto mide 30 kilobases. Cada una estructura ahí con respecto a la estructura fina de la hemoglobina alfa. Luego entonces está lo mismo, posibilidad para la hemoglobina beta. Aquí una caja CAT, la caja TATA, y luego está también de 1 al 30, del 31 aquí al 104 y del 105 al 146. Aquí se activa entonces la síntesis de estos exones, produce ¿qué? La síntesis de hemoglobina ¿qué? Beta, porque se está activando la que está aquí, que es la beta, pero puede en ese momento producirse la gamma, dependiendo de la necesidad que tenga el individuo o el embrión en ese momento. Entonces, ya luego vamos a analizar más, recordar esta imagen. Esto que ya lo vieron en el curso pasado, en algunas ocasiones. ¿Tú me puedes explicar qué es lo que dice? Primero, ¿cómo se llama ese proceso? Hay una caja de iniciadora que sería una cobertura pues básicamente lo que usted está haciendo es el corte de los intervenciones. Slice, o sea, el corte y el palo. Siempre para la maduración de qué? De una proteína, en este caso sería la hemoglobina, que es una proteína que estructura tiene cuaternaria. Pero siempre en el proceso de proteínas hay que realmente sufrir este tipo de proceso. Hago anotación a esto porque las hemoglobinas pueden ser modificadas al final, o sea, cuando se da la poliadenilación, o sea, cuando se dan las adeninas, aquí en las hemoglobinas pueden haber modificaciones. ¿Cuáles son los efectos de las mutaciones sobre la función de las proteínas? Entonces sabemos que las mutaciones pueden causar enfermedades a través de qué o por medio de qué, de 4 posibles efectos. Ya puede que no lo hayan visto de esa manera, pero ya lo conozco. Primero, pérdida de función de la proteína. Si se da una mutación y eso ocurre en un todo antes de determinación. ¿Qué pasa? Queda la proteína truncada. O sea, la secuencia de cuando se está haciendo la transcripción se detiene en ese nucleótido y a partir de ahí ya no se produce. O sea, que esa mutación hace que la proteína no funcione. O sea, está el gen, pero no es funcional. ¿Por qué? Porque se dio una mutación en alguna parte de esos exones, digamos, de esos exones activos, y eso permite que la proteína no sea funcional. Pero si usted la mide, puede que encuentre un residuo de esa proteína. Pérdida de función de la proteína. O sea, puede que la proteína esté completa, la secuencia de nucleócidos, que cuánto era, ¿100 qué? 141 y 100 qué. Usted puede que encuentre cuando hace el reforesis y que corra la proteína de 141 o de 146, pero posiblemente
no sería una conformación que cuaternaria, ¿sí? No se pegó. Entonces, eso es pérdida de función. O que los sitios activos de esa proteína no estén funcionando, que no tenga afinidad en este caso por el hierro, que no tenga afinidad por el oxígeno, porque cambió la conformación. Ganancia de función. Cuando hay mutaciones, se puede alterar la síntesis de esa proteína y se aumenta la función, se aumenta la producción. Adquisición de una nueva función, puede que se dé la mutación y esa proteína haga una función distinta a la que normalmente hace, y expresión de un gen en un momento inadecuado. ¿Cuál es el ejemplo? En el embrión debe haber una clase de hemoglobina, en el feto otra, en el adulto otra. Si hay mutaciones a nivel del aumento del feto, esa hemoglobina gamma debe seguir en el niño ya o en el adulto. Esas son alteraciones de expresión de un gen en un momento inadecuado. Cuando ocurren mutaciones que conlleven a la pérdida de función, este gen puede producir alteraciones en sus secuencias codificantes o reguladoras del virus. Hay secuencias codificantes que son los exones, o secuencias reguladoras que son de la caja a los conectores. Entonces, si hay pérdida de función, eso se puede dar ¿por qué? Por cuatro situaciones. Primero, sustitución de un nucleótido. Si donde hay una adenina se publica una arginina, eso puede cambiar totalmente la pérdida, llevar a una pérdida de función. Estamos hablando de nucleótidos, o sea, biología molecular fina, para saber qué es el cambio de un nucleótido en una posición específica. De lesiones, se pueden perder un grupo de 5, 10, 50 o 100 nucleótidos, o 1000 nucleótidos. Eso también hace que se pierda la función. Inserciones, puede que se dé una mutación y donde si tiene 146 nucleótidos, ya se adicionen 2 o 3 por mala actividad de replicación, y eso hace que la proteína cambie. Y reordenamientos, generalmente los reordenamientos sean más a nivel cromosómico. Recuerden cuando hablamos de la rotación del 922, si en un momento dado el cromosoma 11 o el cromosoma 16 sufren translocaciones, eso va a hacer que los genes que están en ese sitio se alteren. Cambiar de posición cromosómica, aunque puede llevar a pérdida de función, a sobredosis de expresión o a que no haya función. En las hemoglobinas, ¿qué sucede? Cuando hay lesiones en los genes de la hemoglobina, específicamente se producen ¿qué? Talasenas. Ahora las vamos a ver. Cuando hay mutaciones, les decía, cromosómicas, puede que esos genes que están en esos cromosomas tengan alteraciones. Pero recuerden cuando veíamos en el primer semestre, cuando hay alteraciones en los cromosomas, monosomías, trisomías, mutaciones somáticas adquiridas, eso se da más efecto. También, es en general, aquí puse una pregunta, vamos a ver de las dos. Cuando hay mutaciones somáticas o adquiridas, se presentan el cáncer de los genes, la parte de genes superiores de tumores, del tinoblastoma. Cuando hay inserción de codones de terminación, los que les hablaba ahora, entonces, ¿qué puede pasar? Hay mutaciones sin sentido o mutaciones que anulan o alteran la función de la proteína. Ejemplo, en las talasemia hay reducción de las hemoglobinas D. Entonces, eso se presenta cuando
hay pérdida de función en ese caso, por alteraciones en caso de mutaciones como tal, y dependiendo de la mutación y el sitio donde se ve la calidad de la, si es una inserción, una deleción, dependiendo del pico de mutación específica, va a ser, digamos, el dato. Mutaciones con ganancia, hay unas con pérdida de función, hay mutaciones con ganancia de función. Mutaciones con cambio de sentido. Mutaciones con cambio de sentido en la hemoglobina. Hay una hemoglobina que se llama TEMS. ¿Y qué es lo que sucede? Les decía ahora que dependiendo de la alteración que se ve, esas hemoglobinas son muy inestables, no conservan la ropa cuaternaria y tienen disminuida ¿qué? La afinidad por el oxígeno. Pero la proteína está. Pero ha perdido ¿qué? O sea, hay pérdida de la ganancia de su función, o sea, disminuyó su función. Mutaciones que incrementan la producción de una proteína. En este caso, no está relacionada con la hemoglobina, pero para que tengan una idea, la mielina periférica del sistema nervioso afecta completamente puede producir hasta una parálisis cerebral, pero es porque está disminuida. Ahora nosotros vamos a ver que cuando hay disminuciones de las cadenas alfa y beta, también se afecta la estructura normal de las hemoglobinas. Y mutaciones que aparecen con propiedades nuevas. Aquí sí hay una aplicación. Cambios en las secuencias de aminoácidos que confieren a la proteína nuevas propiedades. Ejemplo, eso es lo que vamos a ver ahora en la anemia falciforme. Ahora vamos a ver más a profundidad cómo se da, dónde y cómo aparece la anemia falciforme. Entonces, en este caso, cuando se dan esas mutaciones, la función es completamente distinta a la normal. Mutaciones asociadas con la expresión génica. Entonces, sabemos que en el feto debe haber una cantidad X de hemoglobina fetal. Y cuando se dan mutaciones, esa puede disminuir en una cantidad muy grande. Sabemos que las mutaciones biológicamente se forman por DNA, transcripción, RNA, traducción y maduración. En cualquiera de esas etapas se pueden presentar ¿qué? Mutaciones. Se dice que el DNA humano está expuesto de cada célula a más de 100.000 reacciones de oxidación, o sea, los radicales libres, toda la parte de metabolismo celular se está presentando más de 100.000, digamos así, ataques al DNA, las reacciones, y puede alterar cualquiera de una de ellas, el DNA a nivel de la transmisión, de acá, de acá. En cualquiera de esas etapas puede haber alteración en la estructura normal de la proteína. Ahora sí, como ya eso es muy general, vamos a hablar más específicamente de lo que toca. Las hemoglobinopatías, entonces vamos a ver dos, las talasemias y las anemias de Panis o células falciformes. Todas son trastornos genéticos, trastornos hereditarios por mutaciones. En la actualidad, aproximadamente el 5% de la población mundial es portadora de un gen de la hemoglobina potencialmente patológico. Es decir, personas sanas que han heredado solo un gen mutante de uno de sus progenitores. Entonces, nos estamos refiriendo que eso es una herencia ¿qué? Dominante, recesiva, gran leche, a ver, lo siguiente con la doctora Alicia. ¿Por qué es recesiva? O sea, si son portadores es porque son heterocigóticos, ¿cierto? Y el estado heterocigótico
usted es sano, pero si una pareja se casa, puede tener una probabilidad de cuánto de tener un descendiente. Un 25%, ¿sí? Recuerden cuando hayan los cruces, A mayúscula, minúscula, por A mayúscula, minúscula, un cuarto de ellos es A minúscula, A minúscula. Eso, portadores. En el África, en los países del Mediterráneo, tiene de Europa. Vayan a Europa, es muy bonito. Sí, Valencia tiene cosas como el Mediterráneo, Francia, sí. Y por allá es mucho más alta la frecuencia de las aranceles, sí. Pero en África, con parte del Mediterráneo, es más común las anemías falciformes. Bien, esto lo tendríamos en el dibujo y la repaso para que les olvide entonces que la estructura interna de los genes biológicos son en una región promotora que incluye que esos genes son muy conservados. Está la región tapa, que es donde se inicia la transcripción, la caja seante, que es donde se da la unión del complejo de transcripción, y la caja 5', unión también de factores de transcripción. Entonces, para que repasen lo que hace la estructura final, la de gen. ¿Qué son exones? En el caso de las hemoglobinas, digamos que tienen 3 exones que codifican que los aminoácidos, son la región codificante, son los exones. La región ATC es un codo de inicio en el exono 1, y la región CAA es un codo de terminación. Esa estructura es común en ambos genes, ¿sí? Y es lo que llamamos una estructura normal de funcionamiento de las hemoglobinas. Y lo último que tienen los genes son intrones. ¿Qué veíamos ahí en los intrones? Que son los que sufren ¿qué? Splice, el corte y empalme. Eso se hace para la maduración de la proteína. Y hay otra parte que son las secuencias intervariables que sirven para mantener la estructura del gen. O sea, bueno, acá se la pregunta: ¿un gen funciona sin intrones? ¿Y los intrones para qué sirven? Los intrones transcriben. No. Entonces, ¿por qué un gen no funciona sin intrones? Pero es que los exones están a los lados a mantener la estructura. Porque no es lo mismo. Si yo quisiera, y es lo que se hace, pues no es que cuando hacemos estudios de biología molecular, hacemos lo que se llama RT-PCR. ¿Para qué sirve la RT-PCR? Eso son unas enzimas que portan ciertos genes por una caja, por unos codones así, o unas aminoácidos específicas. Pero esas son enzimas de restricción. No, hay una técnica que se llama PCR. ¿Qué es la PCR? Eso, o sea, yo puedo coger una secuencia de exon 1, que la conozco, le pongo un driver y amplifico esa región muchas veces. Es el PCR. Pero cuando yo digo RT-PCR, es coger hay que hacer, primero se hace una estación de ¿qué? De RNA que guarde la secuencia, y después en vez de hacer transcripción hago una retrotranscripción, o sea, me devuelvo. ¿Y qué es lo que obtengo? Una secuencia de ADN, pero sin ¿qué? Sin electrones. Entonces así es que se hace
estudios de biología molecular, cuando yo quiero no más estudiar secuencias puras de ADN, o sea, los exones. Entonces, cuando uno diga, hay que hacer una RNA, primero hago RNA mensajero, ¿sí? El RNA, que ya hago lo inverso, hago una transcripción inversa para tener un cDNA propio. Ese DNA, cuando yo digo cDNA, es sin intrón, o sea que es una secuencia, digamos, de los 3 exones. Entonces, con esa secuencia más pura, yo puedo hacer explotar la secuencia y obtener la secuencia de qué? De nucleótidos. ¿Sí? Imagino que ustedes ya han visto mucho esto. Entonces, esta es la versión HN. La hemoglobina alfa, ya esto lo tenemos listo, ya lo vimos aquí toda la estructura, en este nivel hemoglobina alfa 1, aquí la alfa 2, aquí la gamma, la beta, que son pseudogenes estos, que se ven como un tenedor, pues este símbolo así, que son pseudogenes. También son estructuras diferentes a los intrones que ayudan a mantener la forma de ese gen. Bien, entonces, dependiendo si es en el embrión, en el feto o en el adulto, se prenden los genes respectivos. Entonces, digamos, hemoglobinas embrionarias están 2 cadenas Z y 2 cadenas epsilon. Acá. ¿Cuáles se tienen que prender esos genes? ¿Dónde están? Por aquí está la epsilon, ¿sí? la Z, y ¿dónde está la epsilon? Por acá, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo en la regulación, dependiendo del embrión. En este caso, el embrión hace que, yo no sé cómo se llama, regulación genética. Entonces, estas otras regiones se mantienen apagadas. ¿Cómo se llama eso? Cuando yo digo que aquí se tiene que prender esta región y esta otra, ¿sí? Para que nos dé la hemoglobina GOBER1 o la GOBER en este caso, ¿sí? Pero todo esto, eso está ahí, pero está qué. ¿Y cómo se apaga el DNA? ¿Con agua? ¿Cómo? Ventilación, ¿qué es la ventilación? Regale grupitos de metilo de audio. Eso es para diferencia. Describa la ventilación del gen, digamos, de alfa 2 para que se produzca. Una pregunta interesante, sí. Ahí la tenemos. Bien. La proteína GOBER2, ¿qué tiene? ¿Qué hemoglobina lleva? 2 alfa y 2 epsilon. ¿Dónde está las alfa? Y otra vez las epsilon. Eso es lo que se está haciendo. ¿Y por qué se está haciendo eso? Porque el organismo es un embrión. Y ahí está la regulación genética dependiendo del estadio de desarrollo. Y la otra, la hemoglobina fosa, Z y gamma. ¿Dónde está la gamma? Vemos dónde está, por aquí. Entonces, bien, eso se está produciendo, está haciendo la regulación genética para que en el embrión se mantengan estas en unas concentraciones determinadas, mantengan estas concentraciones determinadas y no haya producción de otras. Cuando se pasa del embrión a feto, entonces, ¿qué sucede? Desaparece la epsilon y van a aparecer las hemoglobinas gamma, o van a producir también aquí haga A gamma o la G gamma en el feto. Y ya cuando
se empieza la etapa adulta, cuando ya el niño nace, digamos, se mantiene toda la regulación de 2 hemoglobinas alfa y 2 beta y una baja cantidad de hemoglobinas alfa y delta. Entonces, eso, el que se produzcan esas hemoglobinas y se mantengan concentraciones específicas dependiendo de qué, de estadio, eso es pura regulación genética, pura metilación de las regiones codificadoras de esas regiones. En humanos, antes de eso, en humanos, ¿cuál es el mejor ejemplo de regulación? Un ejemplo sencillo, humanos, de la parte de genética. El pasado era los cromosomas sexuales. El cromosoma y también el nombre de el desarrollo de características sexuales que están representadas hasta cierta edad y luego se desarrollan. Eso es regulación genética. Aquí hay un ejemplo de la eritropoyesis, o sea, cómo está sucediendo eso en el eritrocito. Entonces, está el progenitor y aquí abajo, aquí está, vamos a mirar la estructura de la hemoglobina beta, dependiendo si es un proenitoblasto, vienen las proteínas, la KLF1, que activa y recluta todas estas, la BCL1A, la GATA1, POC1, MUL, y hace que vaya pasando de proenitoblasto a eritroblasto y luego, cuando está en el reticulocito, entonces se activan y viene la hemoglobina alfa y la hemoglobina B para que estén listas para cuando se produzca el glóbulo rojo ya estructurado y formado. Es bien complejo, pero por ahora, para que tengan una idea, pues que eso no se hace solo, porque necesita, además de los genes, de las hemoglobinas, toda una estructura de formación, dependiendo también del estado de maduración del eritrocito. Volviendo entonces a la estructura y función de la hemoglobina, entonces sabemos que la hemoglobina es codificada por genes específicos que está conformada por 4 polipéptidos, 2 de tipo alfa y zeta, y digamos ahí hay una estructura que tiene 141 aminoácidos y 5 de tipo no alfa, ahí donde están epsilon, los gamma, gamma A, gamma E, la alfa y la B, que producen la hemoglobina beta, y esa tiene ¿cuántos? 146 aminoácidos. Esto corresponde también a lo que veíamos ahora, la formación, la Robert 1, Robert 2, Forcan, Fernal y la A2. Eso ya sabemos, que usa la gráfica. Esta sí es interesante, también la vieron, dependiendo de la edad gestacional. Entonces, miremos que de 0 a 3 meses se está produciendo ¿qué? ¿Y en dónde? A ver, tenemos ahí una situación. ¿Qué se produce de 0 a 3 meses? ¿Cuál es esta? Primero, ¿en dónde se produce? ¿Cierto? De los 0 a los 3 meses. ¿Cuál se está produciendo? ¿Cuál es esta? La gamma. ¿Cierto? Entonces, hasta los 3 meses, la proteína gamma está ¿en qué? En altas concentraciones. Y por regulación genética, cuando llega después de los 3 meses, se apaga ese gen y empieza a disminuir, y cuando está a los 9 meses ya es vivo. ¿Sí? A ver otra situación.
digamos aquí está, ¿esta cuál es? Entonces, también se produce cuando se produce en dónde. Listo. Al comienzo está ¿qué? Elevado. La que está en rojo, ¿esta es qué? La alfa. Miren que antes de los 3 meses no va. A los 3 meses se prende, digamos, va y llega a los que. A los 9 meses es máxima. La hemoglobina beta empieza a los 3 meses y va a llegar también a su máxima, digamos, después de los 9 meses. Aquí, esta, desde los 6 meses. Entonces, eso que lo hace el estadio del desarrollo, digamos, del embrión. Ambas cosas, hay regulación genética y regulación también del metabolismo, pero dependiendo, a ver, imaginemos que es como un circuito energético, donde usted le queda luz, se prende, lo mismo, es así, donde el organismo necesite síntesis de algo, lo hace. Pero todo va digamos, correlacionado. Localización de los genes clorhídricos, existen 8 genes clorhídricos funcionales, existen 5 pseudogenes, que estábamos viendo ahorita. Ya vimos en el cromosoma que los genes alfa están localizados aquí sí, para que se pasen en la citogenética, en el cromosoma 16, brazo ¿qué? Brazo corto, región 1, banda 3, subbanda 3, que terminal, o sea, el extremo del brazo corto, que la longitud son 40 kilobases, que tiene genes funcionales en Z, alfa 1 y alfa 2, y que los otros son ¿qué? Pseudogenes, o sea, que ayudan a la estructura. Los beta también ya los vimos, aquí que están localizados en donde, en el cromosoma 11, brazo ¿qué? Corto, banda región 1, banda 5, subbanda 5, que es un segmento de 55 kilobases y consta de 5 genes funcionales, el éxito, el gamma G, el gamma A, el beta y beta, y tiene pseudogenes beta. La hemoglobina adulta se dice que es del 95 al 98% de la hemoglobina del eritrocito. Tiene 67 kilovatios y aquí es de lo que les decía ahora, que esta hemoglobina se modifica después de que se sintetiza el RNA y por eso se llama modificaciones post-transcripcionales. La hemoglobina, el azúcar, y por eso se llama hemoglobina ¿qué? Glucosilada, porque tiene moléculas de azúcar después de que se termina la transcripción. La hemoglobina adulta. La hemoglobina glicosilada depende de las concentraciones de azúcar en el depende de la glicemia. No necesariamente. Eso debe estar en condiciones normales. Ahora, si hay daños de la diabetes y todo eso, puede que eso se altere, pero debe estar en condiciones una proporción de esa hemoglobina glucosilada. La hemoglobina A2 está entre 1 con 8, está conformada por hemoglobina alfa y beta, de 1 con 8 a 3, y es hemoglobina A2. Y aquí sí vienen cambios en la presentación de alteraciones de hemoglobina. Altos valores de hemoglobina 2 en el adulto, en el niño produce ¿qué? Talasemia.
¿Cuál es la diferencia entre la hemoglobina gamma G y gamma A? Simplemente en la posición 136 sabemos que en el 136 nucleótidos se da una mutación y se cambia el aminoácido que glicina por la alanina, por eso se llama gamma G o se llama gamma A, es porque ha habido una mutación. En el recién nacido es de 70-90% y debe perdurar, puede perdurar en condiciones normales hasta el primer año de vida. Después de eso, vimos que se apaga y deben predominar las otras. Bien. Vamos a ver entonces el origen de la anemia falciforme. Vamos a ver dos enfermedades de la genética: anemia falciforme y de talasemia. Con respecto a la anemia falciforme, en 1910 entonces, Debe, haciendo estudios de extendidos de hematología en la población negra, se da cuenta que esos glóbulos se deforman. En el 49 Pauli hace estudios de electroforesis y dice que hay una hemoglobina que es anormal, que la llama hemoglobina S. En el 49.000 estudia individuos con células falciformes y aquí sí viene el primer aporte de lo que nos gusta a nosotros, que es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Y cómo haría eso? Yo digo, ¿cómo se estudia ahora en la iglesia? ¿Cómo? El árbol estudiando los padres y las generaciones. En el 50 Harris hace una demostración y entrega a identificar y publica, digamos, la estructura de esa hemoglobina S y dice que es una hemoglobina elongada. En el 56, IGA hace diferencias ya más moleculares y dice que la diferencia entre la hemoglobina A y la hemoglobina S corresponde, cuando hace una secuencia, a un cambio en la cadena beta en la posición 6 de la aminoácido número 6, se da una mutación y se cambia entonces valina por ácido glutamico. Esa es una mutación puntual, fue la primera que se encontró como enfermedad genética molecular. Entonces, nos vamos a aprender que cuando veamos células con esa alteración, van a ser células de anemia falciforme. Las alteraciones de la hemoglobina se clasifican en tres clases: variantes estructurales, talasemias, persistencia hereditaria fetal. Variantes estructurales, sustitución de bases, en el 93% se da sustituciones en guanina y citosina, hay deleciones, hay adición de difusión génica. Bien. Vamos a mirar entonces más específicamente qué es la anemia falciforme. La alta tasa de mortalidad, hay una mortalidad de 1 en 600 afroamericanos nacen con esta enfermedad. O sea, más común en África, incluso más escasa. Les aviso que en la plataforma que ustedes tienen ese semestre, la persona Tania ya subió los talleres, yo mandé los talleres, deben hacerlo los dos. ¿Sí? La próxima clase dedicamos unos 45 minutos a resolver esos talleres y los últimos 10 minutos les hago un quiz de las preguntas que hay de la clase y de los talleres. Si necesitan ayuda en los días por la tarde, de 3 a 4, de 2 a 3, estoy ahí en la oficina, vamos al corredor y doy asesoría, pero a partir de hoy están los talleres, sí. Como quieran, por grupos, solos, por el salón, no me interesa cómo individual.
Bien, entonces decía que las talasemias tienen una mortalidad de 1 en 600, se da en población afroamericana. ¿Y qué es lo que pasa? Se da la mutación en la cadena beta en la posición 6 y se cambia ¿qué? Esta secuencia. ¿Sí? La secuencia era ¿qué? Guanina, adenina, guanina. ¿Y qué cambió? Una A por una qué? Por una T. O sea, A por T, esa sustitución, ese cambio hace que la hemoglobina se polimeriza. Que por eso, ahorita les muestro cómo se deforma el glóbulo rojo. Decimos que es una herencia autosómica recesiva, que hay deformación del linfocito y que baja la relación entre hemoglobina normal y hemoglobina que polimerizada. O sea, la hemoglobina debe tener una forma distribuirse normalmente para darle la forma al glóbulo rojo. Forma esférica y mantener que ustedes ya conocen, pero cuando se da esta mutación, la hemoglobina se polimeriza y se cambia la estructura. Y eso es lo que observaban entonces, en esa época y se ve ahora. Hay eritrocitos que están en qué. Entonces, cuando observaron la microscopio de eso, luego de estudiar, esta historia que les acabo de contar, se dieron cuenta que eso se debe a qué. A una mutación de la posición 6 de la cadena beta de qué. Del hemoglobina. Aquí, ya más esquemáticos, este es más fácil. Miremos donde está el ácido glutámico. Arriba del ácido glutámico que hay un DNA normal. Este DNA normal, aquí está el ácido glutámico, aquí queda adenina, ortimina, y cuando todos estos están dando que treonina, prolina, ácido glutámico, glicina, y se produce qué? Glóbulo rojo, esférico, normal, bonito, sano. Pero cuando se da la sustitución, se cambió adenina, ¿por qué? Ortimina y ya el aminoácido. Recuerden ustedes el código genético de los nucleótidos, de las secuencias de nucleótidos para formar aminoácidos. Aquí se cambia por qué? Por valina. Y hace que se deforme el eritrocito. ¿Qué pasa si hay una cantidad de eritrocitos que están deformes? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo? Se puede decir acá, si se habla en ellos, sí. Taponan la retrocirculación. Entonces, ¿qué produce? Trombos. A ver, ¿qué es eso ya? ¿Qué está viendo ahí? Una membrana. Una membrana. ¿Y qué es esto? Fosfolípidos. Los fosfolípidos. ¿Y qué me está mostrando aquí? Una proteína transmembrana. ¿Una proteína qué? Transmembrana. Transmembrana. ¿Y qué hace la proteína transmembrana? Muchas cosas. Pues puede ayudar a transportar. A transportar, a pasar aviones. Aquí, ¿cómo está? Esta es la posición normal de la proteína, ¿cierto? ¿Cómo está aquí? ¿Qué pasó aquí? Se rotaron. Está rotado. ¿Cómo se llama eso? Flip-flop. O sea, la rotación. Y si una proteína transportadora cambia de posición, ¿qué sucede? Para impedir que se den todos los cambios del flujo normal de sustancias. ¿Y qué le pasa si esta es la membrana? Bueno, esta es la cadena de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, miren, la hemoglobina normal debería estar expandida por todo el eritrocito, pero aquí se forman polímeros, se polimerizan. Eso es lo que está originando la mutación en este caso. Entonces, cuando se da la mutación, se produce esto
y ya se deforma el electrocito, con todas las consecuencias que eso tiene. Bien. Hay varias formas de estudiar un paciente con esta alteración. Entonces, lo primero que hace es que un extendido y esos eritrocitos deformes. Pero miremos aquí entonces cómo se hacen estudios. Aquí se los estoy usando por electroforesis. En los talleres aparecen por electroforesis capilar, o sea, más modernas, van a haber picos de presencia o ausencia de esto. Entonces, en un individuo, ¿cuál es el individuo normal aquí? Este está aquí, estos son qué? Los psicóticos y estos son anemia falciforme. Cuando se hace el corrido, entonces hay migración. Los normales migran hacia, tienen menos peso, tienen mayor peso molecular, migran acá. Si es heterocigótico, entonces son dos bandas, y si es homocigótico, migran aquí. Entonces, cuando estamos en una paciente, una persona, saco eritrocitos, los hemogliso y hago la electroforesis, la corro, tengo mi patrón y dependiendo de dónde vive, digo si es homocigótico, si es heterocigótico o si tiene anemia falciforme. Aquí se ve entonces el eritrocito normal y ya vemos aquí que este es el que tiene anemia falciforme. Entonces, esta forma es una manera muy sencilla, barata, la que hacemos aquí en el hospital, las que les están dando a ustedes, el profesor José Domingo y las en laboratorios, ahí en hematología de adultos, hacen así, pero hoy día hay equipos de foresis capilar mucho más avanzados y logran separar mejor esos tipos de cada una de las hemoglobinas. En los talleres les pongo esquemas de electroforesis, pero de capilar, pero puede también hacerse de esa manera dependiendo de dónde esté el recurso que usted tenga. En esta hay otro tipo de alteraciones que son las que tienen afinidad por el oxígeno alterada, y cuando se da la mutación se puede producir entonces que se produzca una policitemia, una cianosis, y ese tipo de herencia, en este caso, son herencias dominantes. ¿Verdad? En un momento dado, un paciente tiene pérdida de afinidad por el oxígeno, se podría pensar en una alteración genética. Otro tipo de alteraciones son cuando las hemoglobinas son inestables, se dan mutaciones y las hemoglobinas, los cetáceros no se estabilizan, entonces se produce anemia hemolítica, es congénita y se dice que hay una enfermedad de EMS. Hay mutaciones puntuales que también producen inestabilidad del encable. Estas hemoglobinas inestables, el 80% se producen en beta y llevan a problemas encargados de hemólisis. O sea, generalmente hemoglobinas inestables llevan a hemólisis y son herencia autosómica dominante. Bien, vamos a ver otro tipo de alteraciones. Alguien vio el indicante, eso es como el cuando jugó Zidane. Hay unos añitos. Él presentó talasemia. Entonces las talasemias son enfermedades autosómicas recesivas, presentan la sílica es una anemia hemolítica, hipocromía. ¿Qué es hipocromía? Y entonces, ¿cómo se ve el electrocito? Más pequeño y más pequeño. Alteraciones en la síntesis, en este caso,
me preguntabas ahora que si las alacenias pueden ser alfa o beta, sí, pueden haber alteraciones en las cadenas alfa o en las cadenas beta. Y ahí están los 4 fenotipos que se pueden presentar en las alacenias. Entonces, ¿cómo serían? Un individuo normal sería 2 cadenas alfa y 2 beta, ¿sí? La hemoglobina adulta. Pero en un individuo con talasemia se sustituyen las cadenas beta. Entonces, arriba dice, una persona con talasemia puede tener sustituidas las 4 cadenas y ser las 4 cadenas alfa. Puede ser un portador silencioso, tener 3 alfa y haber una lesión. Ese quino significa que está ausente una cadena alfa. Y puede ser un largo talasémico donde hay ausencia de las 2 cadenas alfa. O puede haber en un alelo de aquí abajo, o sea que esta sería como heterocigótica, faltar en cada alelo una cadena alfa. Entonces, estas son talasemias alfa. Y las talasemias beta, este sería un análisis de una genealogía. Entonces, estos individuos son ¿qué? Portadores monolinarios. Estos serían los descendientes. Este sería ¿qué? Si miramos aquí los genotipos de estos, miremos aquí genotipos, entonces tenemos genotipos que sean talasemia B, beta serían B0, D0, ¿sí? Porque estos son heterocigóticos. Individuos así, heterocigóticos A0, heterocigóticos A0, por aquí los AA, serían individuos normales, aquí A0 y individuos A0. Entonces miremos los distintos genotipos que se pueden producir, en este caso en las talasemias beta. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, no va a ser un cruce de heterocigóticos, un par de heterocigóticos, y usted puede sacar la probabilidad de obtener individuos con talasemia beta. Como les digo, en los talleres aparece esto, pero por electroforesis capilar. O sea, van a ver los picos, y cada pico, ahí está la descripción de pero tiene igual la misma probabilidad. Y por último, mirad que la distribución geográfica de estos individuos por cada 100.000 habitantes, en individuos en los países donde está de 0 a 1, son en Europa, Sudamérica, donde está negro, es el, digamos, de 6 a 7%, por acá, miremos allá en el Mediterráneo se ve, pero en parte de África, que nuestros medios no son muy comunes, sí hay, pero en el Pacífico, en la costa, donde hay descendencia africana, las talasemias también miren que es, en la parte de África, y Turquía, Arabia, es donde está todos esos, me imagino que los grupos de ISIS pueden ser portadores de talasemia, de estructura árabe. Y con respecto a talasemias y anemia dermatocítica por cada recién nacidos, por cada 1000 nacidos vivos, miren, África es lo más, está en oscuro, es de 19% más. Colombia está por más o menos de 1 al 4%, pueden tener, pues se pueden presentar en Colombia, pero sí hay algunos. Y por último, les dejo artículos, yo les mando la presentación de la mano, o alguien que haya la propia de artículos para que ustedes vean de lo que es la terapia génica
para tratar estas enfermedades, transferencia de genes, el desorden de la hemoglobina, o sea, terapia génica fetal, en este otro artículo, estrategias terapéuticas nuevas para el manejo de las hemoglobinas y terapias para las alcemas. Sí. Y si quieren leer otra clasificación, es lo que estamos viendo.